Estamos en un nuevo ciclo de entrevistas de la comunidad organizada de la 20B. Tuvimos un pequeño inconveniente, siempre sale Joe a hacer las entrevistas, pero bueno, se quedó sin internet y yo recién llego de pintada, tengo todos los brazos pintados, me tuve que lavar la cara porque también tengo la cara llena de pintura, pero me lavé bien, así que salimos a pintar las calles de Lanús. Qué mística la pintada, ¿eh? Creo que es una de las cosas más lindas que me gusta de la militancia, salir a pintar las paredes. No hay nada más peronista que salir a pintar las paredes. Bueno, hoy tenemos una entrevista con un gran compañero, un gran compañero de la militancia, Juan Grillo. Nos va a hablar del 17 de octubre, de su historia, de cómo llegó Perón, de las patas en la fuente, de esa caminata hacia la construcción de un líder y de lo que hoy es el movimiento peronista y el justicialismo. Así que, bueno, a ver, vamos a invitar a Juan. Espera que me mandó. Ahí va. Abajo hay una cajita que le pueden dejar preguntas a Juan a medida que vayamos charlando. Buenas noches, compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, compañero? Te hicimos esperar. No, pero bueno, justamente lo bueno tarda en llegar. Ya lo decía Cafrune, no. todo lo que vale cuesta. Así que además no hay nada más gracias por esta oportunidad. No hay nada más peronista que la espera. Y yo no sé, yo me atrevería a decir que no hay nada más humano que la espera. La espera verdaderamente forma parte de la condición humana. Ya lo decía el Barón de Montaigne, en realidad la persecución de la cosa es ya la cosa. Uno cuando está esperando en realidad ya está viviendo el momento. Así que para mí un placer, un privilegio enorme de la 20B que me haya invitado. Así que... Escúchame, te voy a sumar una frase más. El que cree, espera. Y nosotros creemos, así que esperamos. Sí. Bueno, totalmente. Bienvenido a la comunidad organizada de la 20B, a este ciclo de entrevistas. Yo te veo siempre en los vivos que estás con el whisky, no sé si voy... No, en realidad no, por lo general suele ser gaseosa, Pues parece porque el vaso de whisky, pero es gaseosa, también algo bien popular, digamos, ¿no? Sí, el whisky, decís. Yo no soy de tomar whisky. No, la gaseosa es popular, por eso digo, digamos, no es algo sacado de otro planeta. Digamos, en cualquier kiosco de barrio, de los millones que hay en el conurbano, podemos conseguir una gaseosa. Bueno, ¿cómo anda, compañero? Bien, también palpitando este 17 de octubre, que probablemente me atrevería a decir que es el que más se ha hecho esperar, hablando de la espera, ¿no? Creo que de los que hemos vivido es como el más tardío, el que más tardó en llegar. Y de hecho todavía no hemos llegado, porque técnicamente no son las 12 de la noche, entonces todavía no llegamos. Y decía uno por ahí, que no lo quiero citar para no embromarme la vida, que nadie murió en la víspera. Así que acá estamos todos vivitos y coleando, esperando que llegue el momento tan ansiado de volver a validar esta verdad que es... yo diría, es un conglomerado de las 20 verdades y que se resume en queremos a Perón, de alguna manera, ¿no? Que fue ahí ese dice grito. Un tal Santiago que dice un whisky Santiago con Perón. Santiago Petre, uno de mis responsables y referentes políticos de la Grito de Corazón, que bueno, es la agrupación en la que milito. Le mando un abrazo a todos los compañeros, compañeras. No me maneje la entrevista, compañero, y yo le voy a empezar a hacer las preguntas. Estaba saludando a los muchachos nomás. Bueno, Juan, arrancamos con la entrevista, con las preguntas. Queríamos saber cómo empezaste a militar y por qué. Bien. Yo en realidad empecé a militar, digamos, técnicamente empecé a los 16 años a militar en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en San Miguel.
Digo, es curioso porque fue más o menos un año antes, empecé a militar, del arribo de Néstor como figura histórica a la presidencia de la Nación. Por lo cual, digamos, Néstor no era una posibilidad cuando yo empecé a militar. Estábamos hablando de un PJ y de un peronismo bastante derruido, bastante maltratado. Veníamos de la época del menemismo, de la diáspora. En ese momento la conducción estaba en cabeza de Eduardo Duhalde, y la verdad de Néstor ni noticias. Había un flaco por ahí en las provincias del sur que daba vueltas por el conurbano en una expresión, una organización política llamada La Corriente, me acuerdo, y cada tanto Crónica pasaba los actos de este flaco, y este flaco decía prácticamente la doctrina en sus alocuciones, y uno decía, che, pero qué maravilla, pero nada, era un soplido, era digamos, una ráfaga de viento. Yo empecé a militar básicamente porque mi familia es peronista. Yo soy orgullosamente la tercera generación de peronistas en mi familia. Es decir, mis abuelos, 3 de ellos, porque uno estaba en las fuerzas de seguridad, entonces no podía afiliarse, pero 3 de ellos fueron afiliados toda la vida al Partido Justicialista. Mis padres son militantes y lo han sido toda la vida. Los dos fueron de esa camada fundacional que estuvo en la década del 80 y que colaboraron a la creación de ATE, por ejemplo, en su momento, ellos desde Energía Atómica, que era donde trabajaban. Y bueno, y en casa, como dice la canción, ya de bebé, en mi casa había una foto de Perón en la cocina. Vos naciste con la foto de Perón y de Evita en la cocina. Exacto. Te iba a decir, ¿no? Sí, tal cual. Yo me crié con esas fotos, Entonces, la verdad que era cantado que uno iba a ir por ese lado porque no había forma de no hacerlo en realidad. Era tan maravilloso lo que se escuchaba de esa doctrina, de esa militancia, de esa filosofía de vida, de esa forma de vivir. Era todo tan bello que era imposible renegar para mí de toda esa maravilla. A partir de los 16 años yo ya había leído un poco de doctrina, incluso porque ya más de chico mis viejos habían colaborado mucho y me habían bajado mucha línea, sobre todo mi viejo, Juan Carlos Grillo. Y bueno, y efectivamente para mí no fue una opción, ni consciente ni inconsciente, era como parte de un proceso de vida. Una vez militando en el peronismo y ya formándome y apareciendo Néstor, que fue el Perón de nuestra generación, el que nos restauró la política como un valor esencial de la vida humana, a partir de eso ya, digamos, no solo fue inevitable, fue con convicción, verdaderamente una verdadera convicción. Uno volvió a creer en la política como la herramienta válida, que hasta hoy creemos que es así, creo, la herramienta válida para transformar la realidad, como ya lo postulaban Perón y Evita, por supuesto. Perfecto, viene de sangre, de herencia. Viene de sangre, de herencia, y es una de las cosas... Yo no nací peronista, pero me hice. Uh-huh. Así que también es... Bueno, a mí de más pibe me gustaba decir que en realidad somos todos peronistas, solo que algunos todavía no se dieron cuenta. Así que, pero bueno, ya Perón decía algo parecido, que peronistas son todos. De verdad. Así que... Juan, quería que nos cuentes un poco el Día de la Lealtad, que pasó ese día, que se conmemora el Día de la Lealtad, y en conjunto con esa pregunta también quería que nos cuentes cómo es que se llegó, o Perón llegó al 43. Un poco de historia. Bien, es un camino interesante, es medio arduo para contarlo, pero vamos a hacer la abreviación de un poco de todo eso. Vamos a analizar las cosas primero desde el momento histórico, que me parece que la pregunta va por ahí. Ya de capitán, Perón en la década del 30, principios de la década del 30, él era capitán de infantería, era un tipo que destacaba verdaderamente en términos intelectuales. Tenía muchas dotes, no solo de mando y de conducción, sino dotes intelectuales soberbias para lo que era la Fuerza Armada de aquella época, ¿no?
la conducción militar de la década de los 30 se vio imbuida en cierta medida por diferentes olas de nacionalismo que hubo por el mundo. Concretamente por Europa hubo varias expresiones nacionalistas, pero coincide que al mismo tiempo, en la década de los 30, no solo había movimientos nacionalistas en el mundo, sobre todo en Europa, también en China ocurría, en Japón, en diferentes partes de Latinoamérica incluso. ¿Eso también es el mundo? ¿China y Japón? Bueno, en realidad en el mundo de aquella época era muy eurocentrista, digamos. Entonces, cuando por lo general uno en los libros de historia lee en el mundo, hay que enfocar a ese lado, no por un capricho de uno, sino por capricho de quienes han escrito la historia, que en definitiva son los que escriben estas cosas que estamos diciendo, que las estamos diciendo como ciertas, cuando en realidad ni tantito así. Pero lo cierto, vale decir, es que en Europa había una ola de nacionalismo muy importante, que desde luego tiraba muy a la derecha, por supuesto, pero al mismo tiempo ocurría que se daba el fenómeno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Es decir, desde el año 17, desde la revolución que encabezó Vladimir Lenin, y bueno, y que también participaron León Trotsky y José Stalin, ¿Qué mes había octubre? dos... ¿Qué mes? Octubre. Que es algo muy interesante. Es octubre según el calendario juliano que manejaban los rusos en esa época, porque para nuestro calendario, que es el gregoriano, en noviembre era. O sea, la revolución de octubre en Rusia ocurrió en noviembre. Que justamente en noviembre del 17 nació mi abuelo Juan. Así que nació con la revoluta. Pero bueno, estaban estas dos corrientes. El socialismo se estaba expandiendo desde la Unión Soviética, es decir, territorialmente, políticamente hablando, y las olas nacionalistas, muchas de ellas identificadas con el fascismo, el falangismo, incluso el nazismo, también estaban haciendo ebullición en Europa, por lo cual esta combinación de ideas nuevas llamó la atención al ejército argentino, como a todos los ejércitos y todas las fuerzas armadas del resto del planeta. Y claro, tenían que mandar a alguien a que aprendiera qué era lo que estaba pasando en Europa, que fuera allá a ver, che, loco, fíjate, anda a ver qué onda, en qué andan estos, porque capaz que nos estamos perdiendo de algo. ¿Y quién mejor que el capitán Perón, que era brillante en estudios? Entonces dijeron, mandémoslo a que este es un fenómeno, nos va a hacer un folletito, nos va a hacer un resumen. Y Perón, desde el año, más o menos desde el 31 hasta el 36, recorre toda Europa occidental. En el 36, desde el 36 hasta el 38 va a la Unión Soviética y cursa estudios aplicados en un montón de materias, como eran historia, filosofía, economía. Hace varios cursos inclusive sobre temas de salud y educación en la Unión Soviética. Esto es muy importante destacarlo. Y con todo ese conglomerado de ideas políticas, sociales, todo vuelve a la Argentina en el año 38. El ejército, la oficialidad del ejército le dice, bueno, Perón, cuéntenos qué fue lo que aprendió. Y Perón empieza a dictar en la Escuela Superior de Guerra, que era donde él daba clases de historia militar, él era profesor titular de historia militar en la Escuela Superior de Guerra. Él empieza a dictar cursos paralelos de oyentes que venían oficiales de todas las Fuerzas Armadas a básicamente adoctrinarse en qué eran estas nuevas cosas que estaban ocurriendo en Europa. Entonces se hablaba de trabajadores, ¿no? Algo que vos decís, bueno, pero ¿qué viene a ser un trabajador? ¿Un peón de campo? No, allá están en plena revolución industrial, entonces un trabajador por lo general vive en ciudades, trabaja en fábricas, se empezaba a hablar de algo que era salario mínimo, algo que acá era totalmente desconocido, prácticamente el salario era desconocido por esta parte del mundo. Se hablaba también de otra cosa que te va a interesar puntualmente, compañera, se hablaba del sufragio femenino. Ya había igualdad de género en la Unión Soviética, que por ejemplo, la Unión Soviética en el año 17 es la primera nación del mundo que legaliza el aborto. Entonces ya había cosas de mucho avance, de mucho horizonte. Se habla también de salud pública, de educación pública. Se habla de sindicatos
y o organizaciones profesionales para agrupar a la masa de trabajadores. Es decir, organizar no solo el trabajo, sino a quienes lo realizan. Es decir, organizar a los trabajadores y a las trabajadoras. Todo esto, sin lugar a duda, creó verdaderamente un shock en la dirigencia, sobre todo en la dirigencia militar, que era más afín a realizar reformas dentro del seno del ejército y que pudieran afectar al conjunto del país. No te olvides, compañera, que desde el año 1930 gobernaba lo que era la llamada década infame, que fue hasta el año 43, precisamente. Este era A un mí me gobierno que gusta, ¿sabes básicamente... qué? Sí. Yo no estoy de acuerdo con llamar a ese periodo de década infame. Yo prefiero Ujú. llamarla restauración oligárquica o conservadora porque creo que no tiene Bueno, nada de infame. como, claro, sí, bueno, sí, Pero de bueno, hecho, nada, justamente... me lo No, enseñó un eso es, profesor eso también. así lo decía Natalio Botana, precisamente, cuando hablaba del orden conservador, digamos, en su libro El orden conservador, Gran libro ese, ¿eh? gran El libro orden que la conservador, verdad lo también. recomendamos porque Natalio Gran libro, Botana, sí. gorila extremo como era, pero describe perfectamente a la oligarquía y a lo que la oligarquía quería para este país. Esa oligarquía que nosotros hasta el día de hoy combatimos. Entonces, la verdad, siempre está muy bueno conocer al enemigo. Premisa de Sun Tzu en el arte de la guerra para ganar 100 victorias de 100 batallas. Ese no lo Eh, leí, lo tengo que leer. bueno, ese es muy interesante, sobre todo porque Perón lo usaba de cabecera para toda su El 29 construcción de política. diciembre, el 29 de diciembre es mi cumpleaños. La última, si alguien me lo quiere regalar. Bueno, mira, ahí pasamos el chivo. Bueno, tomamos nota, ¿eh? Todos tomamos nota. Este, Bueno, y efectivamente, esta restauración conservadora, que habría que ver hasta qué punto se restauró o si nunca dejó de estar, habría que ver eso, habría que charlarlo, ¿no? Yo por eso hablo de la década infame, por el eslogan histórico de prácticamente todos los textos que hemos leído. En esa década, el poder militar era básicamente quien colocaba las figuras que gobernaban el país. ¿Al servicio de quién? Del orden económico conservador, de tipo conservador, que ya venía influenciándose de a poquito con ideas liberales que venían sobre todo de Inglaterra. Eh, pero políticamente era un orden conservador en el cual al pueblo había que dejarlo a un costadito y dejar que nos ocupamos nosotros, que somos los dueños de esta estancia grande que es la Argentina, porque así la veían ellos, como algo de su propiedad. Y Perón trae todas mira, estas pará, ideas. te voy a Ujú. interrumpir, perdón, soy de interrumpir, pero así lo hacemos más Ningún dinámico. problema. Ahí Agustín dijo que vos le regalaste ese libro para su cumpleaños en 2007. Sí, así es, así es. Sí, Así que yo, en el mirá, 2020 lo podés volver a regalar. hacía totalmente, totalmente. Es un libro muy regalable. Y aparte, bueno, la destinataria en este caso creo que lo merece, así que podemos estar a la altura de esta circunstancia. Abrazo Eh, a los capricornianos. Dale, un seguí. abrazo grande. Hay unos cuantos ahí conectados, ¿eh? Eh, en efecto, todas estas ideas, si bien le interesaban a un grupo minúsculo de oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos intelectuales que se iban aproximando a Perón porque veían en él a un milico piola, a un tipo piola, con el cual se podía charlar. Te hablo de intelectuales de la talla de Raúl Escalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Homero Mansi, es decir, gente que se acercaba a Perón para decirle, pero usted que estuvo en Europa, ¿cómo va la cosa? Y bueno, y Perón les hablaba de todo lo que había escuchado. Y se empezó a gestar un asidero, se empezó a llegar a punto de hervor la situación política de una medida tal que en el año 41 los comandantes del ejército, entre otros el general Rawson y el general Farrell, le piden al ya coronel Perón, dicen, bueno, usted que es el que viajó y es el que nos trajo todas estas maravillosas ideas, le encomendamos, y esto está dicho por el teniente general Juan Domingo Perón en una entrevista en el 70, así que no lo pueden ir a buscar todos los compañeros y compañeras. A Perón le encomiendan, le dicen, usted póngase a la cabeza de la formación ideológica
de nuestra revolución, de la revolución que queremos hacer. Usted va a ser el ideólogo de esta revolución. Así que póngase a escribir, hombre, y todo eso que usted trajo de Europa, fórmelo, ármelo en algo conciso, concreto, y con ese ideario vamos a hacer la revolución. Entonces Perón se pone a trabajar en un ensayo que recién se va a publicar en el 49 de manera definitiva, pero que llevó el nombre, atenti, porque así arrancaste el programa, compañera, de Comunidad Organizada. Este ensayo condensaba todo lo que Perón había aprendido en Europa, todo lo que había traído de los países nacionalistas, algunos países fascistas, de la Tercera República Francesa, en la cual Perón también estuvo, del Reino de España, del Reino de Italia, incluso de lugares como Polonia y Yugoslavia. Estuvo en multiplicidad de sitios, y también en la Unión Soviética. De todo ese ideario, Perón conforma lo que nosotros denominamos la comunidad organizada. Y claro, la situación política se precipitó acá en la Argentina como en el mundo por la Segunda Guerra Mundial, que inició el 1 de septiembre de 1939 con el ataque alemán a Polonia. Todo eso hizo que el mundo fuera más rápido. Siempre que hay una guerra, Pobre todas las Polonia. cosas, pobre Polonia, destruida. Mi país, digamos, mi apellido, bueno, eso. Claro, claro. Siempre se lo repartieron a Polonia. Siempre quedaba ahí en el medio. Siempre, sí, la verdad que siempre estuvo en medio de múltiples imperios y la verdad, una desgracia de la historia europea lo que siempre ha ocurrido con Polonia. Con este hecho tan grave, todos los procesos históricos del mundo se precipitan. Y acá en la Argentina, en lugar de seguir con el juego del fraude, estábamos en la presidencia de Castillo en el año 43, en junio se produce un levantamiento armado en lo que se denominó la Revolución del 6 de junio del 43. Esta revolución lo primero que proclamó fue la rehabilitación de la Argentina de la ignominia del fraude. Es decir, los tipos plantearon desde el día 1, venimos a terminar con esta restauración conservadora, como vos dijiste, o con esta década infame, como se me ocurrió decir a mí, venimos a terminar con eso. Entre las diferentes líneas que había, como siempre hay en todo gobierno, que hay líneas internas, había un personaje que vuelta otra vez destacaba. A ver, te voy a frenar un poco, que se me ocurrió una pregunta que en realidad no, o sea, lo hago para que se discuta, ¿no? Digo, la historia se discute, siendo peronista o no, la historia se discute. Digo, defendeme por qué se llama revolución y no se llama golpe de Estado. Bien, en realidad una revolución puede llegar al poder por diferentes medios. Sería correcto decirle golpe de Estado, porque técnicamente se interrumpió un orden constituido previo. Pero si nos vamos al derecho, hay una doctrina, que es la doctrina Constantino, que la Corte Suprema utilizó en 1930 para decir que era legítimo en la Argentina, la acordada del 30, sí, del 30, que era legítimo en la Argentina, era legítimo cualquier gobierno que sostuviera el orden público a través de la coacción de las fuerzas de seguridad. Pero si discutimos de derecho es una acordada. Una acordada no sé si puede legitimar. Bueno, o sea, es que efectivamente, está por debajo, es una acordada. Bueno, es que justamente en ese momento era lo que legitimaba los 13 años previos a este momento histórico que estamos charlando. Entonces, hoy diríamos que no, pero en ese momento aparentemente lo legitimaba, porque hubo un gobierno que duró 13 años, que se pasaron el poder, y totalmente legítimo, y aquí no ha pasado nada. Si pasó una vez, puede pasar 2 veces. Por eso mismo, uno dice, no sé si legitima. Lo cierto es que esa acordada del 30 legitimó todos los golpes de Estado en la Argentina, hasta el del 76, que fue el último golpe de Estado cívico-militar. Después habría que ver si no hay golpes de Estado cívicos. Pero claro, la pregunta es, ¿puede ser una revolución un golpe de Estado? Sí, puede serlo. ¿Puede ser un golpe de Estado una revolución? No siempre.
Porque el Es muy golpe de Estado, interesante esta aclaración que lo aclares, exacto, compañero, también porque está bueno darle herramientas ujú, al compañero que ingresa a la lógico, militancia, que a lo mejor no sabe lógico, mucho de historia, darle estas herramientas de discusión, porque siempre, o sea, es la típica, ¿no? Vos vas a decir la revolución de junio y te van a decir, fue golpe de Estado, no es revolución. Y que discutamos exacto, esto es darle herramientas a la exactamente. militancia, a la juventud o a quien sea Y ahí, para ahí Santiago Petre en los comentarios está diciendo una revolución genera un cambio irreversible. En parte es cierto. Lo que sí hay que vamos a extraer de esa oración es que una revolución transforma. Esa es la Ujú. gran diferencia con un golpe de Estado. Un golpe de Estado muchas veces se hace para que todo siga igual. Hay muchos casos de golpe de Estado, digo, acá se me ocurren tres, por ejemplo, el de Mossadegh en Irán en el año 44, en el año 54, el de Arbenz en Guatemala también en el 54 y el que le hacen al propio Perón en el 55, que son golpes de Estado para que la situación donde los grupos hegemónicos son hegemónicos no se transforme y sigan siendo hegemónicos. Es decir, esos son golpes, no transforman nada. Lo que transforma en este caso de la revolución del 43 es que esta revolución lo primero que hace dice, bueno, señores, acá se terminó el fraude. Es decir, ya llegan el primer día y dicen, miren, lo que venimos haciendo hace 13 años se acabó. Esto de la doctrina de la acordada de la Corte, el 30, basta. Nosotros lo que vamos a hacer es ordenar al Estado, porque eso dice la proclama revolucionaria, vamos a ordenar al Estado con principios de justicia social, vamos a ordenar al Estado de la administración y vamos a llamar elecciones, cuando consideremos que ya está todo acomodado. Eso es lo que dice la proclama. Entonces, eso ya lo hace revolucionario a ese hecho político. Y fíjate qué revolucionario será, compañera, y con esto la rematamos, le ponemos moñito. En ese gobierno, que fue primer presidente, que fue el general Rawson, duró 2 días. El general Ramírez duró 2 años, año y monedas, y el general Farrell lo mismo. Y verdaderamente no han pasado a la historia, pero sí pasó a la historia un coronel que estaba por ahí, que lo habían mandado a Europa, que era el ideólogo de esta revolución y que le dieron un cargo casi inexistente, porque lo hicieron director nacional de la Oficina Nacional del Trabajo. Oficina Nacional, esto era una oficina con 2 butacas, básicamente una oficina, 2 butacas, un escritorio y para de contar. Esto era todo lo que había y Perón dijo, sí, yo me hago cargo de eso. Yo me hago cargo. Lo primero que hizo fue convertirla en secretaría con rango de ministerio. Lo primero que hizo. Y Perón, compañeros, compañeras, compañeres, ha sido el primer ministro de Trabajo, por así decirlo, de la historia argentina. Crea la Ahí podemos, cartera. ahí podemos decir que los lugares no hacen al líder, sino lo que hace con ese lugar. No, 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 no. La verdad que justamente es todo lo contrario. Digamos, los líderes, a mí me gusta hablar siempre, compañera, disculpadme, me gusta hablar de conductores. Tengo Bueno, la doctrina también. demasiado pegada, conductores, conductoras. Lo que hacen justamente es ser los que representan un sentir general, los que llevan adelante los ideales de una totalidad, como individuos, y con su propio mérito y a veces con su desmérito, pero llevan adelante un ideal general y colectivo, un ideal comunitario. Entonces, Perón, desde esa Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza básicamente a construir prácticamente de cero, con muy pocos recursos, construir lo que se denomina el movimiento obrero organizado. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, en principio con leyes, muchísimas leyes. Ayer, por ejemplo, se cumplió otro aniversario, creo que el 77, de lo que fue la declaración del Estatuto del Peón. Esto le dio, desde la época de Rosas, que no pasaba algo parecido, desde la época de Juan Manuel de Rosas, y solo ocurrió en la provincia de Buenos Aires en esa época, pero se le dio un marco legal de aplicación al trabajo de los peones rurales, que en ese momento en la Argentina eran muchos más que ahora incluso, por cantidad poblacional y por comparación, ¿no? También
hay una ley muy importante, que es la ley del salario. No existía en este país algo como el salario. Es decir, aquí uno trabajaba y bueno, y el patrón si era bueno y tenía ganas, te tiraba unos pesos que por lo general lo que te daba era vales, era ticket para que vos cambiaras por comida, o sea que ni siquiera había dinero aquí. Sí. Otra ley... Esto es histórico, digo, está muy bien Ujú. ejemplificado con, bueno, la película Quebracho, ¿es? No, La Quebracho, sí, un Forestal. No, peliculón. no, 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 La La forestal. Forestal. Ah, la La forestal, la Forestal, que le forestal. pagaban con Sí, sí, ticket sí, a sí, sí. los, Con digo, ticket, es claro. una Ujú. costumbre histórica. Ay, me fui. Sí, 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 Me esa cayó el película celu. es, bueno, a veces pasa, ¿viste? Estamos muy No, efusivos, porque tengo, es el 17 porque de no, octubre, así que... no es eso. Bueno, es que, viste, tengo el cargador abajo y no están Mm, preparados para los vivos los celulares, porque tienen todo abajo. Entonces no exacto, puede. totalmente, sí, 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 me pasa algo parecido con los auriculares, así que te entiendo. Eh, Otra ley que se saca es la ley de jubilación, de retiro. Digamos, aquí no existía ningún tipo de ley que amparara a una persona que finalizara sus años activos de trabajo. Otra ley que se saca es la de vacaciones pagas. Es decir, aquí no existía la vacación para empezar, no había ese concepto. Pero aquí, tan temprana como el 44, Perón establece que al trabajador hay que pagarle el tiempo de ocio. Digamos, el tiempo de esparcimiento, de recreo, tiene que ser abonado. Estos eran todas estas cosas que hoy las vemos como absolutamente normales. Perón también luego establece en el 45 el aguinaldo, que es el complemento salarial. Se paga un salario más por año, o sea, se logran 13 salarios en lugar de 12 para justamente beneficiar al trabajador y que pueda consumir todos sus enseres, ¿no? Todas estas cosas no Juan, existían en esa época. Hoy son de cierta naturalidad para los argentinos y argentinas. En esa época no existía nada de esto. Así que imagínate ese orden conservador que vos recién nombraste, cómo estaría a medida que iba pasando el tiempo y este tipo seguía sacando leyes que a los pardos les dan derechos. Juan, contanos resumido qué era el Ujú. Go. El Go, bueno, fue el nombre ceremonial, por así decirlo, de esa revolución del 43, Grupo de Oficiales Unidos, básicamente. Era una organización, podríamos decir, un partido político formado por militares, básicamente, porque de hecho estaba en el nombre, oficiales, eran oficiales del ejército y de la marina. Eran el grupo que había sido cercano a Perón, es decir, que lo conocían desde mucho tiempo atrás. Era el grupo que había justamente promovido este viaje de Perón, el conseguir estas ideas, el colocar a Perón como el referente ideológico, pero sobre todo era un grupo que tenía ideas nacionalistas, socialistas, y verdaderamente, esto también hay que decirlo, no simpatizaban con el capitalismo liberal de parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. No simpatizaban con, digamos, el New Deal de Estados Unidos, no simpatizaban con el Commonwealth de Inglaterra, no tenían ninguna simpatía por esto porque consideraban que la democracia liberal era decadente, que había que ir por un nuevo tipo de democracia, que ellos denominaron la democracia social, la Te denominaron en voy a, esos términos. te voy a hacer una pregunta. Si podés definir también como ayuda, Uh-huh, ¿qué significa la democracia liberal uh-huh. Y la y qué democracia social. significa? Sí, así Bien, en parrafitos, pero para. básicamente la democracia liberal es la democracia que predomina en nuestros días a lo largo y ancho del mundo. Cuando hablamos de democracia, es la democracia liberal. La democracia liberal en lo que consiste es en que el pueblo se limite a elegir a sus representantes y que los representantes, con ese mandato popular que el pueblo les da colocando el voto en una urna, sean los encargados de llevar los asuntos generales de un país. Llámese poder ejecutivo, legislativo, judicial, fuerzas de seguridad, etcétera.
Digamos, eso básicamente es la democracia liberal. Ustedes votan cada un determinado número de años, pero nada más. Ustedes quédense ahí, no toquen nada, déjenme a mí, que me eligieron, porque no tenía muchas opciones seguramente, déjenme a mí, que me eligieron, yo me ocupo de todo. Esta es una democracia restrictiva. La democracia liberal por autonomacia es la que vemos en Estados Unidos, en Inglaterra y en la mayoría de Europa. Es muy restrictiva. Es decir, la persona, el individuo, ya sea como persona física o como colectivo, no participa demasiado en las decisiones públicas, no participa demasiado en las decisiones políticas. La democracia liberal, desde el año 1776, que se viene asusando, desde que Adam Smith publicó sobre la riqueza de las naciones, se viene hablando de democracia liberal, pero la democracia social, por contraposición, es aquella en donde los elementos del gobierno, los poderes del Estado, son meros instrumentos de la voluntad y el interés del pueblo. La 20B, la organización que en este momento me ha invitado y la cual vos representás, Priscila, es por las 20 verdades peronistas, y recordamos todos la primera verdad, que dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Esto sintetiza total y absolutamente el concepto de democracia popular. Aquí, en la democracia popular, el pueblo debe tener una incidencia completa, entusiasta, decidida y continuada en el tiempo de las decisiones públicas. El pueblo tiene que estar metido en política. No necesariamente desde una banca en diputados o desde un puesto de intendente. No. Tiene que estar metido en política porque tiene que participar de las decisiones. No solamente de las decisiones de un Estado, de un gobierno, sino de decisiones comunitarias. Hay elementos de esta política popular que son... De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, totalmente. Desde el sustrato, desde el subsuelo, hacia la punta de la pirámide. La patria sublevada. Bueno, qué casualidad, ¿no? Y dicen que Chesterton decía que casualidad es el nombre que los necios le dan a la providencia. Así que vamos a entender que aquí no hay casualidades. La democracia popular tiene elementos del sustrato muy corrientes que todos reconocemos. Esto es, clubes de fútbol, clubes de barrio, bibliotecas populares, unidades básicas, comedores. Todas estas organizaciones, las denominadas organizaciones libres del pueblo, así las llama Perón, son las que constituyen el germen comunitario de la democracia. ¿Quién sabe mejor qué necesitan los pibes del barrio que las personas del barrio? Bueno, júntense las personas del barrio, hagan un club, hagan una biblioteca, hagan un comedor, y si ven que necesitan trabajar, hacer una fábrica, háganla y organícense en un sindicato, que también es otra organización. Todos estos elementos juegan a la hora de decidir en una democracia popular. Hay algunos autores, como el compañero Marcelo Koenig, que habla de democracia plebeya, otros hablan de democracia social, popular, pero básicamente estamos hablando aquí del modelo que desde el año 1943 se promueve, primero con el GO y luego ya con el gobierno de Perón y de Evita. Juan, contanos un poco, ya que dijiste Evita, ¿cómo conoce Perón a Evita? Y, o sea, ¿cómo y dónde? Es un tema ese, porque la verdad, como varias leyendas de la historia, hay un par de versiones dando vuelta. Seguramente la más popular de todas ellas es aquella en la cual ellos se conocen en el Luna Park, en uno de los actos de beneficencia que se hace a favor de las víctimas del terremoto de San Juan, que ocurrió en enero del 44, creo. Sí, o del 45, no recuerdo ahora, pero bueno, del terremoto de San Juan. Aparentemente, Perón y Farrell, Perón ya era vicepresidente, Farrell era presidente de la Nación, aparentemente estaban ahí con Roberto Galán, famoso conductor televisivo, y del brazo entraban, junto con Enrique Santos Discépolo al teatro, entraban de un lado
Evita, y del otro lado, Libertad Lamarque, aparentemente. Por hazañas del destino, Evita aparentemente se adelantó un paso a donde estaba Discépolo y fue a saludar directamente a Perón. Y entonces Discépolo dijo, bueno, vos quedate con el coronel Perón y vos quedate con el general Farrell. Y esto básicamente fue lo que decidió en principio Roberto Galán. Esta es la escena más popular cuando se habla de eso, de cómo se conocieron Perón y Evita, se habla mucho de esto. Pero hay otra versión que es por ahí más interesante, creo yo. Más interesante para aquellos que interpretamos en Evita no solamente probablemente a la mujer más grande de todos los tiempos, sino que interpretamos verdaderamente a la mujer en toda su dimensión, en toda su libertad y en toda su igualdad. Hay una versión que dice que Evita directamente, un buen día, creo que era miércoles, a eso de las 2 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, golpeó la puerta, entró y dijo, coronel, lo vine a saludar porque creo que en usted está la posibilidad de salvarse de la patria y del pueblo. Aparentemente, esa a mí me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque es la mujer irrumpiendo, con Evita a la cabeza, en la historia, de una manera concreta y yendo al hueso. Acá no vamos a andar en fruslerías, no vamos a andar en chichoneos, no. Yo creo que con usted se salva la patria y el pueblo. Yo soy de esa patria, de ese pueblo como usted, y bueno, y quería saludarlo. Esto, por ejemplo, lo señalan varios historiadores, esto lo señala Felipe Piña, Alfredo Sileta, lo señala también Galasso, Norberto Galasso, es decir, varios historiadores señalan esta posibilidad. Y yo creo, sinceramente, que es la mejor posibilidad que podemos aceptar. No como que esto fue un azar del destino, sino que el destino, en cabeza de Evita, se hizo presente y un tipo como Perón, que estaba creando la nueva Argentina para todos y todas, no pudo sino enamorarse perdidamente de esta mujer, que es lo que a cualquiera que estuviera en los zapatos de Perón le pasaría ante esa situación. Digamos, no hay que tener mucha imaginación para darse cuenta que un hombre de estas características ve entrar a una mujer que aparte era una actriz de radioteatro, es decir, una persona que era bastante conocida en los medios, y que le diga esto, el tipo no puede haber quedado, al menos choqueado quedó, por unas cuantas horas. A partir de ahí empezaron a salir y bueno, lo demás es historia. Te comparto algo que escuché mirando un video, no me acuerdo, el autor del libro Los Cuatro Peronismos, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, al Alejandro Horowitz, sí, creo que es Alejandro Horowitz. Sí. Estaba viendo un video de él en YouTube que decía que Perón inventó a Evita. Bien, esto no es tan exacto esto. Pues digo, lo comparto para que nos des tu opinión y que aunque sea... Yo creo, Priscila, que atribuirse el mérito de inventar una persona, para algunos que somos creyentes, solo lo puede tener Dios. Es decir, aquí nadie crea a nadie después de Dios, que para los que somos creyentes creó todo esto. Para los que no son creyentes hay algo que se llama Big Bang y evolución, que han más o menos ido creando todo el cosmos. Entonces nadie se puede atribuir una potestad tal como la de crear a una persona. Pero vamos a hablar en sentido político, ya que estamos para eso. Políticamente hablando, Evita y Perón no son una construcción uno del otro. No funciona así. Ellos verdaderamente son dos polos que se unen. Y cuando esos dos polos, esos dos átomos se unen, crean una fusión que se expande. No hay Perón sin Evita, como no hay Evita sin Perón. Como no existe el día sin la noche, como no hay un alfa sin un omega, como no hay un antes sin un después, tampoco hay en este caso el hombre sin la mujer. El hombre, que es Perón, sin la mujer, que es Evita. Y conste que digo es en tiempo presente.
porque la mancomunión de estas dos colosales expresiones de la especie humana, que fueron Perón y Evita, tiene un solo resultado posible, que es el de esos dos polos que se atraen, se pegan y esa energía la expanden y se retroalimentan de todas las energías que utilizan como catalizador a esa conjunción. Yo no creo, como muchos historiadores, muchos compañeros y compañeras creen, que haya habido un fenómeno que haya permitido que Perón cree a Evita o que Evita le dé a Perón. Esto para mí no tiene el menor sentido. Pero bueno, es una postura que tengo yo. Para mí son parte de una misma creación. Y esa creación me atrevería a decir que si vamos a encontrarle un Dios a esa creación, bien puede ser el pueblo argentino. Bueno, me quedo con esa última frase que me parece genial. Si queremos encontrar un creador, ¿no? Porque si no, ya te digo, acá hay una atracción de energía, podemos decir, de karma, de espíritu, de ideales, de pasiones. Hay una atracción como la atracción que genera el amor, que es efectivamente la energía más maravillosa que conoce esta especie, y por lo único que esta especie no se ha ido al carajo, con perdón de la expresión fina. Es verdad, coincido totalmente que el amor es lo único que nos va a salvar. Quería contanos un poco qué fue el 17 de octubre. Bueno, lleguemos a ese momento, a cómo se empezó a cocinar. El 17 de octubre empieza bien temprano en octubre, porque alrededor del 8 de octubre, es decir, para el cumpleaños de Perón, Perón es convocado en la Casa de Gobierno por el general Farrell. Estamos en octubre del 45. La Segunda Guerra Mundial, con un lamentable saldo de 60 millones de muertes, ha terminado en agosto del 45. Los ganadores han sido las potencias aliadas, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Y Farrell fue presionado por el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente, para que tomara dos decisiones políticas concretas. La primera, declararle la guerra a los poderes del eje, es decir, a Alemania y a Japón, cosa que la Argentina hace algo tan tarde como el 2 de mayo del 45, es decir, 6 días antes de que Alemania se rindiera, una cosa así. Así que, primero, esa fue el primer pedido que Estados Unidos, que el Departamento de Estado le hace a Farrell. El segundo es la destitución y el encarcelamiento del coronel Perón, la destitución de todos sus cargos. Para ese momento Perón no solo era secretario de Trabajo, sino que era ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, con retención de sus cargos anteriores. Es el único funcionario en la historia argentina que ha tenido simultáneamente tantos cargos públicos de orden ejecutivo. Farrell lo cita a Perón y le dice: mira, los yanquis me están pidiendo tu cabeza. ¿Por qué? Porque básicamente todo esto que vos estás haciendo no les gusta y yo verdaderamente no puedo parar a estos muchachos. Farrell era muy amigo, Edelmiro Farrell era muy amigo de Perón. Y dice: yo no puedo detener a todo esto, me están pidiendo la cabeza los yanquis, la sociedad rural, tu cabeza me la está pidiendo todo el mundo, así que... Y Perón se adelanta y el 10 de octubre renuncia a todos sus cargos. A los 2 días de que esto ocurre es arrestado y es llevado a la isla Martín García. En la isla Martín García es visitado por varios amigos de él, entre otros el coronel Mercante y la propia Evita, que lo visita en alguna oportunidad, y todos le aconsejan que se haga pasar por enfermo, que finja tener fiebre para que sea trasladado de la isla Martín García, recordemos, una isla en la Ensenada, en la Cuenca del Plata. Inclusive va al médico a hacerle un... Exacto, va al médico que era su médico personal y le dice: no, este está volando de fiebre, hay que llevarlo al hospital militar. El hospital militar está acá en Campo de Mayo, digamos, entonces, digamos, era mucho más fácil. El otro está en la avenida Luis María Drago, el otro hospital militar. Entonces, digamos, era para que él fuera trasladado de una isla a Buenos Aires, digamos, esa era el metejón. Mientras que todo esto pasaba, Perón ya había organizado en los años precedentes a los sindicatos argentinos, a las fuerzas de los trabajadores. Entonces, con la intermediación del coronel Mercante y de su querida Evita,
Los trabajadores, con Cipriano Reyes a la cabeza, que era el secretario general de la CGT combativa, siempre hubo dos CGT, digamos, una más dialoguista y una combativa, Cipriano Reyes dice, bueno, perfecto, vamos a hacer una huelga general pidiendo la libertad del coronel Perón para el 18 de octubre. Esto lo deciden el 16. Cuando Evita llega a esta reunión, llega tipo 10 de la noche, ya estaba todo cocinado más o menos cuando ella llega, y dice, bueno, ¿qué decidieron? Huelga para dentro de 2 días, para el 18 de octubre. Aparentemente, y esto digo porque le tenemos que creer a varios testigos, entre otros a Cipriano Reyes, Evita ¿Cipriano se puso a Reyes los era gritos. del sindicato de la carne? Exactamente, sí. Ahí Evita se pone como loca y dice, ¿cómo todos ustedes que le deben todo a Perón van a esperar 2 días para ir a pedir a la liberación de quien les dio todo? Y los tipos, los secretarios generales de todos los gremios, los delegados, se quedan discutiendo. Pero mientras esto pasa, Mercante, que era el segundo de Perón, manda diferentes trabajadores a todos los lugares posibles que hubiera, sobre todo en el conurbano, y empieza a correr la bola de que hay que ir a Plaza de Mayo ya. Y esto era más o menos a esta hora de un 16 de octubre de 1945. Más o menos a las 11 de la noche empiezan a llegar a todos los barrios, vamos todo porque hay que liberarlo a Perón. Y esto empieza a ocurrir de una manera esporádica, espontánea, y que se reproduce como las mejores cosas y a veces como las peores cosas también. Se reproduce tanto como el amor, así como el odio, ¿no? Con una rapidez brutal, con la rapidez de un incendio en campo seco. Esto llega a todos lados. Y la gente, las barriadas, los operarios de fábrica, empiezan a agitarse. Vos me preguntaste por ese 17 de octubre y me encantaría describirlo, pero no en palabras mías. Me encantaría citar a Raúl Scalabrini Ortiz para que nos cuente más o menos cómo pasó. Hermoso. Lo que Dice escribe Raúl Scalabrini Ortiz dice Scalabrini, un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas, el tornero de precisión, el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustrato de nueva idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presente, de primordialidad, sin reato, sin disimulo. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía: Perón. Esto es lo que nos decía Scalabrini. Y ya que ustedes son de Lanús, si me permiten, tengo algo que dijo el compañero Manuel Quindimil sobre el 17 de octubre. Así que me gustaría agasajarlos. El compañero Manolo. La columna de Lanús era todo un pueblo que se lanzó a la calle desde las fábricas, desde los hogares, en un solo grito: la libertad del coronel Perón. Recuerdo en Puente Alsina que los militares nos levantaron el puente para que no pudiéramos pasar hacia la capital federal. Insistimos tanto, incluso algunos muchachos jóvenes llegaron a trepar hasta la punta del puente levantado a riesgo de caerse y matarse, que los obligamos a bajar el puente. Pero después, por el camino, la policía a caballo nos entorpecía la caravana para que no llegáramos a Plaza de Mayo. Hasta que llegamos a la plaza de cualquier manera. Estuvimos
el 16, todo el día y toda la noche. Amaneció el 17 y todavía estábamos ahí. Nadie se movía. Eva hacía de enlace. Estaba en permanente contacto con nosotros y nos transmitía cómo iban las tratativas y cómo estaba la situación de Perón. Ahí tenemos dos documentos históricos para agarrarnos, uno de un sector intelectual, no peronista directamente como Scalabrini, y otro de un gran dirigente peronista, yo creo que uno de los más grandes que ha habido, que es el compañero Manuel Quindimil, varias veces, ya no sé cuántas, pero varias veces intendente de Lanús, 7 veces, ¿puede ser? Sí. Bueno, alguito de Lanús me he transitado como para conocer estas cosas. Sí. Y Referente efectivamente fue un gran referente histórico, por supuesto, aparte protagonista de todos estos hechos. Entonces, esto fue lo que fue pasando. La gente llegaba a la plaza. Te interrumpo un segundo. Sí. Quedan 20 segundos del vivo. Cortamos Bien, y volvemos a entrar, ¿sí? Perfecto, ningún Así problema. que les pido a los que están escuchando y viendo que se Que se vuelvan queden, a conectar. tal cual.